Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más, un sábado más, a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios de activos enfocados a esta operativa Swing Trading. Estamos a sábado, día 28 de enero, estáis en el canal del Espejo del Trader, yo soy Judith y vamos a empezar el vídeo de hoy. Hoy será un vídeo diferente, ahora os comentaré un poquito el porqué. Antes que nada, como siempre, agradeceros por vuestra participación, dejándome en los comentarios del vídeo del viernes vuestras ideas, sugerencias de activos para analizar en el vídeo de hoy. Mil gracias. Antes de empezar, como siempre, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Antes de empezar, también quería recordaros que ya tenemos fechas para la primera edición del curso de scalping de este año 2023. Va a empezar a finales de febrero. Dura 3 semanas, en total de 5 clases. Tenéis toda la información del programa, del contenido, fechas, horas, cómo apuntarse, precios, etcétera, en un vídeo informativo que dejaré en este mismo vídeo el enlace para que podáis verlo, que también lo encontraréis en la web, elespejodeltrader.com. Ahí podéis acceder y dentro de la opción de curso de intradía, ahí dentro tendréis el vídeo informativo para que podáis ver un poco, pues eso, ¿no? Todo el programa completo. Bien, vamos a empezar. Como siempre, antes echaremos un vistazo al calendario económico de la semana la que entramos ya el lunes, para saber qué nos espera en ese sentido. Tenemos una semana importante y eso condiciona el vídeo de hoy. Ahora os explicaré. ¿Por qué? Porque tenemos 3 citas importantísimas en el calendario. Vamos poco a poco. El lunes día 30 tendremos la publicación del dato de Producto Interior Bruto en Alemania. Luego seguimos en el martes también dato de PIB en la zona euro e IPC en Alemania. El martes también en Canadá tenemos la publicación del Producto Interior Bruto. Miércoles dato de IPC en la zona euro. Miércoles en Estados Unidos, encuesta Jones de ofertas de empleo, PMI manufacturero en Estados Unidos y, importantísimo, decisión de tipo de interés con la rueda de prensa posterior. Con lo cual ya tenemos la primera gran cita de la semana, el miércoles, esa reunión de la Reserva Federal. Jueves, lo mismo, en el Reino Unido tenemos también decisión de tipos de interés en el Reino Unido, jueves día 2. Y también ese mismo día, decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Por tanto, tenemos 3 grandes citas la semana que viene y eso va a condicionar por completo cualquier movimiento técnico en la mayoría de activos, puesto que lo toca todo, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en fin, tenemos eso, una semana realmente muy relevante y muy a la expectativa de lo que se publique, de los comentarios en las ruedas de prensa posteriores, y eso pues hace que sea una semana difícil a nivel de operativa. Bien, terminaremos la semana, viernes día 3, con la publicación del mensual dato de nóminas no agrícolas y tasa de desempleo en Estados Unidos. Bien, ¿y por qué decía, que este vídeo va a estar también muy condicionado a esto? Pues porque dado un poco lo que digo, la importancia que tienen estos datos y lo que va a provocar, la gran expectativa, ante lo que se publique, ante lo que se diga, y eso va a condicionar de forma extraordinaria los movimientos de muchísimos, de la mayoría de activos, porque ya digo, son 3 citas muy importantes que lo toca todo. Considero que como estos vídeos están muy enfocados, aparte evidentemente de analizar un activo en concreto, ver un poco en esa ayuda para que vosotros acabéis de trabajar la graficación, la creación de escenarios, pero claro, el punto último de estos vídeos, que es la creación de escenarios en los diferentes activos que aquí comento, va a estar completamente condicionado a esas noticias, y eso va a ser el miércoles, va a ser el jueves, y pienso que esta semana, de forma extraordinaria, no voy a enfocar este vídeo en ese sentido. Voy un poco a quedarme fuera de ese tipo de seguimiento, de análisis, y voy a hacer un vídeo más 100%, que ya lo son, pero más todavía, formativo. Eligiendo solo un activo, ¿vale? Es uno de los que me habéis propuesto en vuestros comentarios en el vídeo de ayer. Y voy a hacer un análisis de principio a fin, que también es algo que me habíais pedido por mail, algunos de vosotros, de los que me escucháis aquí en el canal, de ostras, Judith, haz un vídeo un poco más
desde el inicio, ¿no? Grafica, hace un poco de explicación de por qué marcas estos niveles, tal, bueno, un poquito, ¿no? En una fase más anterior a lo que acostumbro a hacer aquí, ¿no? Pues genial, pues mira, creo que es la semana apropiada para ello, ¿no? No puedo hacer esto en muchos activos porque acabaríamos todos con la cabeza hecha un bombo, con lo cual cojo solo uno y vamos a analizarlo de principio a fin, centrándonos en temas técnicos, un poco pues eso, ¿no? Para que ayude a algunos de vosotros a realizar ese primer trabajo que tenemos que hacer en todos los activos, ¿no? Esa graficación, ese análisis, esas reflexiones. Y bueno, aprovechamos un poco esta semana, que es especial, para hacer este tipo de vídeo. La semana que viene ya volveremos con el análisis de más activos y enfocados en esa creación de escenarios, ¿vale? Bien, pues vamos a ello. Vamos a coger el gráfico del gas en Estados Unidos, del futuro. Bueno, este es el CFD, pero es el gas de Estados Unidos. Vámonos allá. Bien, aquí lo tenemos. Este es el gráfico mensual, ¿vale? Siempre hay que empezar por él. Hoy le digo, hacer un vídeo un poco especial, poco a poco, más pausado, más centrado en temas muy técnicos, un poco en ese sentido, como si fuera una pequeñita clase de swing, una pequeña píldora práctica de análisis de un activo. Entonces, siempre hay que empezar por el gráfico mensual. Hagamos la operativa que hagamos, hay que empezar por este marco temporal porque en él se encuentran niveles muy relevantes de soporte y resistencia. En este mismo marco temporal nos da realmente muchísima información de la fuerza que tiene el precio, de dónde puede llegar, de lo que acaba de ocurrir. Extraemos una información mucho más global que si directamente fuéramos a un gráfico diario, ¿no? O imaginaros ya un gráfico menor para una operativa más intradía, ¿no? En este caso no, ya iríamos al gráfico diario. Pero tenemos que pasar por este marco temporal, que a veces vamos directos al gráfico donde nosotros tenemos pensado hacer la entrada de las operaciones, diario, 4 horas, y no hacemos el análisis más en profundidad, ¿no? De estos marcos mayores. Y es importantísimo que lo hagamos, porque realmente es que nos da, aparte de aprender nosotros, ¿no? Nos da mucha claridad de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué vemos en este marco temporal? Bueno, echamos un poco la vista atrás para un poco repasar conceptos. Vemos cómo pues, el precio aquí en el año, esto está puesto en velas japonesas. Se podría también ponerlo en velas Heiken, bueno, cualquier tipo, evidentemente, de representación del precio, ¿no? Velas de barras, Heiken, en fin, todos los tipos que hay, ¿no? Lo más común que utilizamos son las velas japonesas, pero eso no quita que en algún momento alguien quiera hacer algún cambio. De hecho, yo muy a menudo, ya lo sabéis, en otros vídeos me pongo la forma en velas Heiken, porque me aporta mucha más claridad en el movimiento del precio. A veces aquí en velas japonesas, ostras, hay mucho ruido, ¿no? Y se hace difícil de leer, ¿no? Y en velas Heiken da pues un movimiento súper, ¿no? Más claro, más lineal. Fijaros, ¿no? Os lo pongo un momento para que lo veáis. Ahí está puesto, Fijaros, ¿no? La diferencia. Los movimientos bajistas tienen más linealidad, ¿no? Se dan esa consecución de velas rojas, ¿no? Cosa que en velas japonesas hay mucho más ruido. Y eso permite que sea un poco más fácil, ¿no? de leer el gráfico. Pero bueno, lo ponemos en velas japonesas. Bien. ¿Qué ocurrió? Aquí en 2005 el precio del gas alcanzó niveles muy altos, ahí en los 15. Buena corrección, tampoco no me voy a entretener en esto, no, simplemente es para encontrar niveles importantes, ¿no? El precio volvió a atacar esos máximos aquí en 2008, ahí cerquita de los máximos de 2005, pero no pudo ni siquiera alcanzar los máximos, se quedó un poco ahí como un fallo, y desde ahí un giro contundente, dejando incluso en mensual una envolvente bajista que lo hizo, pues bueno, se inició, ¿no? En esa crisis una caída muy vertical, llegando a perder soportes importantes que mantenía, ¿no? En esta zona. Hay esos mínimos que ahí el precio tenía en la zona de los 6, más o menos, esa zona de soporte, ligeramente sobrepasado en algún momento. Pensemos también es un activo que es una materia prima, es el gas, es muy volátil, no tiene a veces, ¿no? la serenidad, por llamarlo de alguna manera,
de otro tipo de activos como pueden ser las divisas, ¿no? Son movimientos muy bruscos, es un activo difícil, pero vemos cómo esa zona, cerquita ahí a los 6, había un gran soporte que se perdió con todo este impulso bajista y que en la corrección justamente se detuvo ahí, ese pullback a ese nivel aquí en 2009, ejerció de resistencia muy bien esa zona. Se inició esa continuación del movimiento bajista con mucha más debilidad bajista que el impulso anterior. Hay que tener en cuenta y hay que saber leer también esa fortaleza y esa menor fortaleza. No tiene por qué ser debilidad, pero sí una menor fortaleza del movimiento alcista o bajista. Fortaleza no quiere decir solamente que es un movimiento alcista, ni mucho menos. Fortaleza bajista, pullback y una continuación de las caídas, pero ya con una menor fuerza bajista respecto al impulso. Fijémonos cómo este tipo de patrones, después de un pullback, la continuación del movimiento bajista, después de un throwback, ¿no?, que rompe resistencia y hace el precio el test a ese nivel, convertido en soporte, ese movimiento de continuación es un movimiento que a mí me gusta siempre, ¿no?, llamarlo como el movimiento probable, ¿no?, en el análisis técnico, puesto que es un patrón que se repite, evidentemente no siempre, pero es algo que si cogemos cualquier activo, lo vamos a ver pues de forma muy, muy repetida, ¿no?, en marcos mensuales, en marcos diarios, incluso en marcos de 5 minutos. Y es un movimiento que vale la pena pues tenerlo en cuenta. Entonces aquí vemos cómo aún con una menor velocidad el precio realiza ese movimiento probable que llega al final del impulso anterior. Este movimiento es el movimiento que me gusta, ese movimiento probable, y aquí tras un ligero, es contundente, son velas mensuales, ¿no?, pero tras una ruptura que finalmente no consolida, sino que se vuelve el precio a meter por encima, nos deja un spring respecto a esos mínimos de 2009, esto ocurre en 2012, el precio vuelve a meterse por encima de este soporte, lo que nos da la información de, si el precio no tiene la fuerza, ¿no?, de romper y consolidar esa ruptura de soporte, si sigue bajando, esa tendencia bajista que teníamos aquí, ¿no?, de este impulso, pullback, continuación, se detiene. No quiere decir que esa tendencia se convierta en alcista, sino simplemente que la tendencia bajista se interrumpe porque el precio no tiene la fuerza para hacer nuevos mínimos y se inicia una fase lateral. Siempre hay esa fase entre una tendencia y otra, que a veces tendemos a hacer el cambio directo. De tendencia bajista, alcista, hay una fase intermedia que el precio puede quedarse ahí durante mucho tiempo, y suele pasar eso. Entonces, y eso cuando analizamos un gráfico mensual, también es importante, es un lateral, ¿no?, muy extenso, pero es importante saber qué tendencia tiene el precio ahora mismo en ese marco mensual. Nosotros cuando nos planteamos una operación, en este caso de swing, que podemos trabajarlo en gráfico diario de 4 horas, evidentemente no tenemos que operar a favor de la tendencia de todos los marcos temporales, ¿no? Yo abriré un largo si la tendencia en mensual es alcista y en semanal y en diario. No hace falta, porque más a más eso va a ser probablemente difícil, aunque si ocurre, pensemos que tenemos todas las fuerzas del precio a favor. Genial. Pero no tiene por qué ser así. Pero sí que tenemos que saber qué tendencia tiene el precio en el marco mensual, en el semanal, en el diario, para hacernos esa composición, ¿no? Es un trabajo que no es fácil de hacer, y más para una persona que acaba de empezar ahora, porque todavía no tiene esa visión global de los marcos temporales, todavía cuesta encajar, ¿no?, esas piezas de, yo tengo esa fuerza en ese marco, tal, pero el precio en mensual sí está en un rango, pero acaba de llegar al soporte y tenemos, ¿no?, imaginemos, pues el precio llega aquí y se acaba de encontrar con un soporte mayor, pero luego tras ver que el precio no rompe, no consolida la ruptura, ¿no?, de este soporte, sino que vuelve a estar por encima, eso nos da información de que aunque se inicia una fase lateral en mensual, pero hay cierta fuerza alcista, y el hecho de que el precio vuelva a estar por encima de esta zona le puede dar, ¿no?, cierto impulso al alza que en gráficos menores podremos ver, ¿no?, cómo se inicia una tendencia alcista por aquí y nos da una posibilidad operativa a largo, ¿no?, sabiendo que tendremos resistencias intermedias, sobre todo, ¿no?, la parte alta de la banda, ¿no?, superior de este lateral que tenemos en gráfico mensual. Pero podremos decir, no, yo estoy operando una operación a largo donde la tendencia
En el marco temporal mensual se acaba de iniciar, ¿no?, una formación más lateral, pero en semanal tengo una tendencia que tengo un giro, imaginemos, ¿no?, para rizar el rizo, ¿no?, tenemos un giro aquí en el soporte mayor mensual y estoy operando esa primera, ¿no?, ese cambio de tendencia en semanal de bajista, después de toda esta caída, a alcista. Estoy justamente en esa estructura de giro y en diario estoy iniciando una tendencia alcista, ¿no? Pues tendremos ahí una composición, ¿no?, de 3 tendencias y estructuras. Diremos, en mensual estoy en lateral, en semanal estoy operando justamente la estructura de giro que me está cambiando la tendencia de bajista a alcista. Y en diario podemos llegar a decir, pues yo ya tengo la tendencia, ¿no?, en este marco temporal, ya estamos en tendencia alcista, ¿no? Lo mismo en 4 horas. Ahí está un poco el hecho de englobar, ¿no?, los diferentes marcos temporales, las tendencias, pero que todo ello acabe teniendo realmente una coherencia y nos transmita, ¿no?, la información de sí, una posibilidad de aquí a largo es interesante por todo lo que acabas de analizar, por todos esos planteamientos, todos esos análisis de marcos mayores, y eso es lo que acaba haciendo que tú tomes la decisión de que un largo ahí, por todo lo que acabas de analizar, es interesante, ¿vale? Y de esta forma se completa la primera fase del proceso operativo. Ya sabéis que a mí me gusta mucho que de cada operación que hagamos seamos capaces de desgranarla, ¿no?, en 5 fases, ¿no? La fase primera de la idea, que sea interesante, que es justamente lo que acabo de hacer. Luego la fase de la estructura, luego la fase de la entrada, luego la fase de la gestión y luego la fase de la salida. Y tenemos que tener muy bien trabajadas las 5 fases, tanto como antes de hacer nada, ¿no?, que tengamos bien desarrollado, es decir, que tengamos una sistemática, un proceso operativo bien construido, una estrategia, ¿no?, y que seamos conscientes cuando hacemos una operación que realmente estamos haciendo ese checklist, ¿no?, de sí, fase 1, bien, lo tengo todo bien atado, sé por qué estoy planteándome aquí un largo, no estoy entrando de forma improvisada, sé que tengo en el marco mensual, en semanal, que te encaje todo bien, ¿no? Y así sucesivamente con el resto de las fases. Y esta fase 1, que muchas veces la pasamos tal vez demasiado rápido, porque vamos, ¿no?, muy directos a la entrada, yo creo que es imprescindible. Primero porque nos va a dar todo, es que es el kit de la cuestión, es el conocimiento técnico, es el que tú seas bueno detectando operaciones, ¿no? Más allá, aquí yo lo planteo todo muy basado en el propio movimiento del precio, que es como me gusta a mí analizar y operar, ¿no? Pero ahí también se incluye pues lo que cada uno trabaje en cuanto a indicadores. No, yo veo aquí una opción, por tal, o sea, un poco la idea, ¿no?, de la operación estará basada en movimiento propio del precio, en indicadores, en lo que tú trabajes, en lo que tú utilices en tu sistema, para tu operativa. Pero es una fase que es difícil técnicamente, yo creo que es la más compleja de todas, porque requiere de 2 cosas, conocimiento y experiencia. El conocimiento se aprende, pero se desarrolla, se consolida con la experiencia, porque esto es difícil de memorizar, ¿no? Esto, además, cada activo es único. Y la experiencia es lo que nos hará ser cada vez mejores. Entonces, tampoco tengamos frustraciones de, ostras, aquí todo lo he trabajado bien, pero es verdad, no me di cuenta de tal. Bueno, no te preocupes, esto forma parte de este oficio, ya mejorarás con el tiempo tus planteamientos operativos, ¿no? Sé fiel a tu sistema, al resto de fases, mantén ahí la disciplina en ese sentido, y si tú mantienes la disciplina en el resto de fases, y en esta simplemente tienes que permitirte, ¿no?, que el tiempo haga su función de mejorar y de que tú vayas aprendiendo y vayas viendo cosas y vayas adquiriendo, ¿no?, la experiencia necesaria para ser cada día, cada mes, cada año mejor, pues mejorarás. El problema es que muchas veces, por impaciencia, por frustración, por querer ir más deprisa de lo que se puede, acortamos esa fase de aprendizaje, porque no desarrollamos bien el sistema en las fases siguientes, porque no operamos bien, nos precipitamos, y entonces, claro, viene el frustre, viene la pérdida económica, vienen muchas cosas, ¿no? Y acortamos la fase de aprendizaje nosotros mismos, porque no nos permitimos ese tiempo. Y todo tiene que madurar. El trading es un oficio, es una actividad
que requiere de una maduración lenta, una maduración que vendrá además por dos vías, ¿no? Una primera vía de conocimiento, de experiencia, que es lo que estamos aquí hablando, más técnico, ¿no? Más de una aptitud, y viene también, ¿no? De una maduración más propia de una actitud, actitud, diferente, de una maduración personal, de una maduración de aceptación de que esto es así, esto es lento, esto es una carrera de fondo, que tenemos que permitirnos que el tiempo haga su trabajo, tenemos que aceptar, creo que es un verbo muy apropiado en este trabajo, la aceptación de perder, la aceptación de ganar también, ojo, la aceptación de no hacer nada cuando no toca. Y también este proceso, esta maduración, requiere de tiempo, porque no estamos acostumbrados a muchas cosas en ese sentido, como seres humanos que somos, y eso hace que sea muy difícil también aceptar, ¿no? Todo este tipo aceptar, consolidar, interiorizar, ¿no? Lo que exige el trading, porque no lo llevamos de serie, no somos así. Entonces, la experiencia también nos va a ayudar en ese sentido a madurar en este oficio y a aceptar cosas y a hacer cambios internos. Alguna vez en algún webinar lo hemos dicho, ¿no? El trading es como un viaje interior, más allá de que uno aprenda cosas, ¿no? Como en cualquier oficio, pero aquí también en cualquier oficio yo creo que hay un proceso de viaje interior, ¿no? Pero aquí también lo hay, y es un viaje interior muy complejo, y mucha gente, yo incluida, lo decimos, probablemente será lo más difícil que hagas en tu vida, porque implica una serie de cambios que te van a trastocar, que te van realmente a agitar mucho internamente, y te va a provocar una serie de cambios internos, ¿no? De frustraciones, de volverlo a intentar, de luchas internas, de querer tirar a veces todo por la borda porque ya no puedes más, de levantarte al día siguiente, venga, vuelvo a intentar, que esto ocurre en la mayoría de negocios que uno emprende, pero aquí hay también, ¿no? Toda una fase de pelea interior muy, muy tremenda, y esto cuesta de ir sacándolo adelante, de aprender de cada toque que nos da este oficio, y por eso digo que hay un proceso de maduración tanto en cuanto a aptitudes como en cuanto a actitud, ¿no? Y solo el tiempo te permitirá alcanzarlo. Entonces, vaya rollos estoy pegando, pero bueno, creo que es importante, en fin, son mis reflexiones, ¿no? Así que venga, volvamos al técnico, que me desvío. Pues hay que hacer este trabajo en profundidad, hay que ver un poco esa globalidad de marcos mayores, y no tenemos que operar siempre a favor de la tendencia de todos los marcos temporales, simplemente encontrar esa lógica, y que todo encaje en esas piezas. Vale. Pues el precio desde aquí volvió justamente a la parte alta, ese último máximo, ¿no? De creciente mensual destacado, y aquí no pudo con esa resistencia, volvió el precio a encontrar ahí rechazo, volvió a esa zona, ya podemos coger como toda la zona de soporte de la primera llegada y la segunda, ¿vale? A mí me gusta siempre marcar los niveles, ya lo habéis visto en los vídeos de cada día, más que una línea, un rectángulo, ¿no? Uniendo un poco los niveles comunes, ¿no? De si hay más de una llegada, pues la primera y la segunda, igual que aquí, la primera y la segunda, porque al fin y al cabo son zonas, no es una línea precisa, no vamos a ponernos todos los operadores de acuerdo en reaccionar en esa línea, ¿no? Eso es imposible. Entonces siempre hay que dejarle cierto margen. El precio llegó en 2016 otra vez a esa zona. Hubo incluso una ligera ruptura, otro spring respecto a los mínimos de 2012, pero volvió otra vez a meterse por encima. Esta vez ya no llegó a la parte alta, y eso nos recuerda que en los laterales el precio no siempre va como una pelota, ¿no? De banda a banda. No tiene por qué. Y eso también, ¿no? Nos da la información de que una operativa en lateral tiene que tener sus precauciones, porque tiene un poco más de riesgo, ¿no? Porque simplemente, sencillo, la tendencia no está a favor nuestro porque no hay. Estamos en lateral. Y eso hace que a lo mejor la probabilidad, ¿no? De un movimiento interesante en los extremos esté ahí, como siempre lo he calificado, ¿no? Es un movimiento probable, los giros en zonas de resistencia o soporte mayor, en este caso en las bandas de un rango, porque justamente es una resistencia importante y más mensual. Pero entre medio, la fuerza
de lo que ha podido suceder en la resistencia o de lo que ha podido suceder en el soporte se va mitigando, se va apagando. Y es muy fácil de ver este tipo de movimientos, que el precio llega a una zona de resistencia intermedia y se nos venga abajo, porque se apaga la fuerza de lo que ha ocurrido aquí, de las compras que han ocurrido aquí, ¿no? Si aquí se gira el precio, claro, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta en cuanto a vuestra operativa. Lo mismo que hemos dicho aquí, ¿no? Es que está en soporte mayor, hace un giro, tal, tengo una estructura, pues aquí igual. Tú podrás ver que cuando esté aquí, en medio del rango, dices, mira, ¿qué tengo aquí? ¿No? Pues en mensual estoy dentro de un lateral. Tengo tendencia, ¿no?, ya alcista en semanal y probablemente también en diario. Vale, pero, ojo, porque tienes un rango en mensual y estás planteándote un largo en medio de ese rango. Sí, tal vez tienes una estructura alcista, ¿no?, en semanal. Sé muy coherente, muy preciso en la estructura en diario, alcista. ¿Qué estás buscando ahí, no? Trabaja, a lo mejor, ¿no?, con una gestión y salida de la operación, tal vez más prudente, ¿no?, menos avariciosa, entre comillas, ¿no?, que a lo mejor otra operativa que te estés planteando cuando realmente hay una fuerza de fondo, una tendencia que te acompaña en el marco mensual o que tengas todavía un recorrido, ¿no?, más extenso, ¿no? Bueno, hablo un poco para hablar, pero siempre que tenemos también que adaptar nuestra operación, nuestra gestión y salida al tipo de operación que estamos planteándonos, ¿eh? No podemos tampoco establecer en la fase de la salida de las operaciones, una salida siempre fija, inamovible, ¿no? Pues hombre, dependerá tal vez de la situación del activo que estás operando, de muchos factores, ¿no? Hay que ser flexible en ese sentido y dejarnos cierto margen para tomar la decisión, ¿no?, más oportuna en cada uno de ellos, en cada operación, ¿vale? Bien, después, cierta bajada que tampoco llegó a la parte inferior, se quedó por aquí, volvió a subir, ahí la media de 200 ejerció muy bien de resistencia, haciendo girar al precio y otra vez haciéndolo llegar ahí un poquito a esa zona de mínimos, cada vez ahí un poquito más bajos, pero sin llegar a perder toda ese área, ahí se quedaba el precio siempre encallado. Y a partir de aquí voy a centrarme un poco ya en esos últimos movimientos. Fijaros, esperad, antes de eso vamos a marcar también, que a veces nos olvidamos de ellas, las directrices bajistas o alcistas. También las directrices, vale la pena a veces, en vez de marcar una línea, ¿no?, marcar pues una cierta área, ¿no? Ahí podemos coger pues un poco, a ver si encuentro la herramienta de dibujo aquí, para marcar un poquitito las zonas, ¿vale? Un poco cogiendo esas dos ligadas de aquí y arrastramos y tenemos pues esa directriz bajista que también es un área, no una línea precisa, ¿no? Vemos como el precio reacciona aquí muy bien a ella, ¿no?, esa confluencia de niveles. También se formó en esta zona de resistencia con estas dos ligadas, no porque es una resistencia horizontal, pero a partir de aquí se formó otro máximo decreciente en esta zona y también podríamos considerar aquí una directriz bajista, cogiendo un poco esos cierres de aquí, ¿vale? Tendríamos aquí un poco que es parecido como a un canal, No marco el canal de aquí a aquí, ¿vale?, para ver mínimos porque todavía estamos lejos, pero tengamos en cuenta de que si el precio llegase a estos mínimos de nuevo, sería importante ver y de alguna manera encontrar esto, ¿vale?, que es el canal bajista desde estos máximos decrecientes con este nivel de precio, ¿vale? Ahí tendríamos un soporte importante tener en cuenta, pero claro, ahora no lo voy a dejar porque si no ensucia mucho el gráfico y el precio primero se va a encontrar con este soporte grande. Si esto al final se perdiera, ya acabaríamos de ver el siguiente soporte, que ahí tendría un poco de protagonismo este canal bajista. De momento lo quito para no liarnos. Vale, ¿qué ocurrió en esta arrancada del movimiento alcista? Ahora sí que me centro aquí, desde los mínimos de 2020 con la pandemia, y fijaros en las estructuras que fue dejando, ¿no? Yo siempre me gusta mucho leer los gráficos con las estructuras de continuación, estructuras de giro, ya lo sabéis, lo hago en cada vídeo, y fijaros cómo el precio no siempre lo deja, pero en soportes o resistencias mayores
puede dejarnos esas diferentes estructuras. Tenéis este tipo de material, de qué son estructuras tal, en el curso básico de trading, que es gratuito. Lo tenéis en mi web, dentro de cursos. El primero es el curso básico de trading gratuito. Son 13 horas de clase, podéis hacerlo a vuestro ritmo. Hay varios temas, 13 básicamente, son totalmente píldoras enfocadas a temas concretos de análisis técnico, y ahí hablo también de las estructuras. Pues fijaros que en soportes o resistencias mayores el precio puede ahí llegar y girarse de golpe, dejando esas Vs, ¿no? V invertida, pero normalmente, ¿no? Te digo, no siempre, pero acostumbra a dejar estructuras un poco más complejas, ni que sea un doble suelo, doble techo. Pueden ser más complejas todavía, puede ser un triple, puede ser un lateral, puede ser un triángulo, puede ser un hombro, cabeza, hombro, ¿no? Estructuras que a veces ejercen de patrón de giro y a veces, ojo, de continuación, Ahora lo estoy comentando como patrón de giro porque pensando un poco en el apoyo de un soporte mayor. Y aquí se ve una de ellas, justamente los mínimos de 2020. Además, fijaros que es súper chulo de ver, ¿no? Cómo se formó. Cuando el precio dejó ahí ese mínimo, nos rebota un poquito, y se apoya en esta zona, vuelve a atacar, rompe este último mínimo, ¿lo vemos? Lo rompe, hace un pullback, ¿vale? No voy al mensual porque es que, no voy al semanal porque es que se ve todo en el gráfico mensual perfectamente. Rompe, hace un pullback, este nivel de soporte roto polariza resistencia, hace el ataque, es decir, hace la continuación bajista. ¿Os acordáis de lo que yo decía? El movimiento probable, no esa continuación. Es que aquí también se produce, incluso cuando ni siquiera la tendencia quiere continuar bajando, porque el último mínimo que dejó aquí no se sobrepasa, o ligeramente, pero no continúa el movimiento a la baja, sino que deja una estructura de doble suelo con un pequeñito spring, con su máximo común, esos niveles tan importantes, que tras la ruptura de esa resistencia, con una vela mensual aquí en agosto muy contundente, se produce aquí un poco la corrección, el throwback, a esta zona ahora convertida en soporte, y desde aquí nos damos para arriba, ¿no? Tenemos esa que en semanal veríamos, ¿no? Más claramente esa estructura de giro, ruptura, throwback, ¿no? El inicio de una tendencia alcista, y por tanto ese giro, ¿no? Un poco a buscar resistencias superiores. Espera, vuelvo a hacerlo más pequeñito. Y aquí vemos cómo el precio, después de este cambio de tendencia, rompe, va haciendo nuevos máximos en esta zona de aquí, es roto, alcanza esa zona de resistencia de la directriz bajista, desde los años aquí 2008 y 2005. También es una zona importantísima, ¿no? Justamente estamos en esa resistencia ahí en los 6, y confluye una gran zona de resistencias, ¿no? De confluencias, que incluso sobrepasa este nivel de aquí de máximos de 2018 y va a buscar la siguiente zona. Es mucho más potente esta que no está aún teniendo la media de 200. Probablemente en marcos menores se vería a lo mejor cierta reacción aquí, ¿no? Pero en mensual la verdad es que no, el precio va directo a la zona más importante, ¿no? Ahí en los 6. Y termina aquí el impulso alcista, inicia una corrección, otra vez vemos, ¿no? Un poco ese movimiento correctivo, ese throwback a esta zona, continuación del movimiento y ruptura. Ruptura que finaliza en esos psicológicos 10.000, que ya antaño fue nivel, aquí fueron los máximos del año 2000, 2003, ¿vale? Es un número tan potente psicológicamente que es muy fácil que el precio, pues ahí en algún momento u otro, ¿no? Si ha sido alcanzado, reaccione, ¿no? Y aquí volvió a reaccionar y de forma severa. Y finalizó el impulso alcista. Y fijaros un poco, ¿no? En lo que ocurre, ¿no? Después tenemos en cuenta este nivel. Y fijaros cómo el precio rompe esos últimos máximos, nos hace un poco con su volatilidad, característica de este activo, el throwback, ¿vale? Aguanta ahí el precio, vuelve a subir, otra vez, ocurre lo que digo, el movimiento probable, después del throwback sube hasta alcanzar el máximo anterior, ese movimiento probable que lo vemos repetitivamente en los movimientos del precio, y aún sin continuar esa tendencia de bajista o alcista se produce, evidentemente no siempre, pero en muchas ocasiones ocurre. Y
Y aquí se desarrolla, hace un pequeñito upthrust, intenta romper pero no consolida, vuelve para abajo. Ahí tenemos ya un gran soporte, que son estos, los mínimos comunes de esa corrección, ese nivel de resistencia rota, ¿vale? Polariza soporte, no acaba de cuadrar bien aquí, sino que alcanza este nivel. Podemos, para no liarnos, marcar así el nivel y tenemos ya el soporte. Siempre los niveles que van siendo polarizados, ¿no? De soporte roto a resistencia, de resistencia roto a soporte, a mí me gusta actualizarlos porque es lo que decíamos antes con los niveles en forma de línea, no hay una línea, ¿no? Y también ocurre aquí, el precio puede ser que en la corrección se detenga en la parte inferior, en la parte superior, se detendrá por aquí probablemente, pero no sé exactamente dónde. Entonces será el precio con sus movimientos, con la reacción evidentemente de los operadores, ¿no? Detrás de esto hay operadores que de alguna manera limiten el final de esta bajada, el final del throwback, que yo no sé dónde será, pero sí que cuando ocurre, sí que ya lo tengo. Entonces el nivel que a mí me interesa marcar es ahora el más actual, el más reciente. Ya no quiero marcar este. Sé que este se ha formado por este, pero lo que yo quiero tener en cuenta ahora es este, ¿vale? Entonces yo marco este nivel como el mínimo común de esa estructura de giro que se me está formando aquí arriba, que viene de aquí, pero ahora es este. Aquí llega el precio y llega aquí, fijaros que reacciona aquí, no aquí arriba. Rebota un poquito y finalmente, ¡plac!, se nos pierde ese mínimo común, ¿no? Y de alguna manera lo que estamos viendo, ¿no? Esas pequeñas que en semanal, ¿no? Podríamos decir hay tendencia alcista, hasta que aquí ya el precio nos da la primera señal de que esa tendencia no quiere continuar, sino que no es incapaz de hacer nuevos máximos y se gira, ¿no? Mientras el precio estaba por aquí, entre esta zona y esta zona, después de realizar el throwback, vuelve a atacar, máximo no puede, se me gira. A la que ocurre esto, ya podemos decir, ¿no? Vale, a corto plazo, ¿no? En semanal podríamos verlo más claro. Lo que está ocurriendo aquí es un inicio de una fase lateral que tiene como soporte este mínimo, que es el último mínimo creciente, y como resistencia, evidentemente, los máximos. Mientras el precio esté encajado aquí, lo que tenemos es una lateralidad con una banda superior y una banda inferior, que aquí reacciona al precio y rebota un poquito en este mes de noviembre, de este pasado año. Y luego se pierde. Y cuando se pierde este nivel es cuando podemos, de alguna manera, decir, vale, tenemos ya un cambio de tendencia de alcista lateral a bajista, porque el precio ya está haciendo mínimos decrecientes, me ha perdido el último mínimo y tenemos ahí un poco el cambio de tendencia. Y vemos una caída continuada ya este mes de diciembre, este mes de estamos en curso con la media de 200, en mensual también ya por debajo de ella, estamos un poco en una caída generalizada del precio del gas. Y ahora mismo, ¿no? En este marco mensual dices, vale, ¿y ahora qué hay que esperar, ¿no? ¿Qué nos podemos llegar a plantear? Pues fijaros que en cuanto a niveles relevantes, ¿no? Voy a pasarlo a semanal, para hacer un poco ese planteamiento. Vale, aquí lo tenemos. Aquí se ve muy bien, fijaros, la estructura, ese throwback continúa, no puede, vuelve a la zona, nos rebota y finalmente se pierde. Fijaros que también la media de 200 en semanal está en esa misma zona, aquí, ese nivel tan importante que habíamos tenido en cuenta, esa última directriz bajista, rota, que había sido soporte, toda la zona ahí, pues vuelve a ejercer también, ¿no? En un primer momento de soporte, ahora como resistencia, la media de 200 en semanal. Y vamos viendo como el precio está perdiendo soportes, pero vamos, como mantequilla, perdió no se ve ni siquiera, ¿no? Esa corrección posterior, ese pullback, rompió y se nos va para abajo. Llevamos ya muchas semanas consecutivas bajando sin realmente ver ni la más mínima, ¿no? sensación, y movimiento alcista en forma de corrección, nada, para abajo. Pero tenemos que tener claro que hay dos zonas de resistencia muy importantes. La más cercana al precio, que sería esta zona de aquí, cerquita de los 3,5 aproximadamente, y luego la siguiente en esta zona de aquí. Son niveles importantes. Si el precio continúa con su escalada bajista, el siguiente soporte que probablemente vaya a buscar será esta zona de aquí, que es ese máximo común de esa estructura de giro que hemos visto en mensual, que también se aprecia mucho, ¿no? Aquí en semanal, y que sabemos que estos niveles acostumbran a ser soporte, ¿no? En el caso de que el precio vuelva a la zona ahí cerquita de los 2,2
2,2 más o menos. Y va directo a ello. Eso no quita que a lo mejor el precio entre medio, ¿no?, de esta zona de soporte que ya se ha roto y la siguiente haga una corrección, ¿no?, el pullback a este nivel. Podría ocurrir, dado un poco la confluencia que tenemos aquí de resistencias, ¿no? Es potente. Y es también un poco de todo este impulso alcista que ha conseguido romper, ¿no?, tantas resistencias. Estamos en el punto medio, y alrededor del 50% en esta zona, con lo cual tenemos aquí una zona muy relevante ahora de potencial resistencia que podríamos plantearnos, ¿no?, como posibles escenarios, pues que el precio fuera a buscar este nivel. Y aquí veremos cómo reacciona para un planteamiento, ¿no?, de continuación bajista hasta el siguiente soporte. Esa sería una posibilidad. Luego habrá que ver en diario pues, cómo se desarrolla el precio, si es que llega aquí, qué hace, tal, ¿no? Plantearnos, ahora hablo sin tener ningún tipo de pretensión de que hagáis nada, simplemente a nivel formativo. Plantearnos un largo desde aquí es arriesgado, porque no estamos en soporte mayor, el soporte está más abajo. Y el precio puede aquí quedarse atrapado, haciendo una pequeña área de redistribución en diario para luego continuar hacia abajo. Entonces, plantearnos largos, yo no lo recomiendo, porque ya digo, no tenemos el apoyo de un soporte mayor. Si es que ocurre, ya veremos aquí qué hace, como sí que es una potencial resistencia, sería entonces interesante a lo mejor el corto. Pero buscar ahora el pullback desde aquí, no. Otra cosa es que el precio llegue hasta aquí y aquí haga un poco el rebote. Podríamos plantearnos que el precio llegue aquí y desde aquí se inicie un poco esta corrección, este pullback a esta zona de aquí. Pero desde aquí en medio no os lo planteéis, no es aconsejable, ¿vale? Y ya está, o plan B, si no se desarrolla esta corrección, pues que directamente vaya aquí, y lo he comentado, aquí ya se verá qué ocurre, es una zona de soporte mayor, puede ser que sea el inicio de una corrección o que en caso de que aquí el precio no haga el rebote, no haga el inicio de un pullback, vaya directamente a los mínimos de año 2020 y siga bajando. Estamos dentro de un área un poco estrechita, toda ella, ya lo vemos, tampoco hay, y más el gas que es muy volátil, puede hacértelo esto en una semana, este tramito, pero puede ocurrir, ¿no?, dada la fortaleza bajista que tiene, que es que no mire para atrás y vaya directo a los mínimos del año. Hay que considerarlo como un posible escenario. En cualquier caso, estamos delante de un cuchillo que está cayendo. Esto es importante siempre verlo y ser consciente. Con un activo está en caída libre como este, que va en caída libre en el sentido de que cae con una verticalidad y una fortaleza tremenda, ¿no? No pensemos, no, ya ha caído suficiente, ahora seguro que se gira. No infravaloremos la tendencia y la fuerza que tiene esta, porque no, esto no es para nada aconsejable, Entonces, cuando esto está así cayendo de esta manera, si estamos dentro, ¿no?, genial, y hay que ver un poco, ¿no?, prudencia, donde el precio puede ahí frenarse, porque puede ser también que un rebote se produzca y también de un tamaño considerable, o al menos de una fuerza importante, y entremos en bloqueo, si estamos dentro todavía en corto. Pero desde luego planteamientos de largo en una área, sobre todo que no hay nada, no hay ningún soporte, no se puede hacer. Otra cosa es que llegue a un soporte mayor, que hubiera ocurrido aquí o que ocurra aquí, y veamos esas estructuras de giro que nos indiquen que el precio quiere cambiar, quiere subir, o nos den algún tipo de información el precio de que quiere iniciar una corrección. Pero si no hay esa información del precio que nos facilita con sus movimientos, sus estructuras, tal vez más en un gráfico diario, no nos metamos en contra de la fuerza del precio, porque nos engancharemos los dedos. El precio ahora está cayendo fuertemente y si estamos dentro, pues ahí seguimos con la gestión que toque, y si estamos fuera, esperar. Para largo, esperar muchísimo, y para corto, bueno, si estamos dentro de un escenario tendencial y se ven estructuras bajistas en gráfico diario, pues si puede hacer algún tipo, ¿no?, de operativa en ese sentido, pues oye, cada uno que lo tenga en cuenta, sabiendo que hay soportes, ¿no?, pues que son importantes y que hay que saber dónde están. Bien, no pensaba extenderme tanto, pero bueno, ahí dejo un poco pues esta clase más formativa, para pues profundizar en otras cosas, y bueno, que siempre hacemos una pasada rápida, no por cada uno de los activos, para simplemente enfocarnos en esos escenarios, y aquí pues hemos repasado conceptos técnicos y conceptos también no tan técnicos, más el tipo de gestión, ¿no?, de las emociones cuando operamos. Vámonos, 4 pildoritas. Pues nada más, chicos, dejamos aquí el vídeo. Si os ha gustado, si os gustaría que de vez en cuando, podemos hacerlo una vez al mes, coincidiendo con estas semanas
que hay noticias más destacadas y se hace difícil un poco, ¿no?, prever escenarios, porque todo puede cambiar mucho y no vale la pena hablar cuando todo puede darse la vuelta. Pues oye, me lo decís en comentarios y yo lo añado, una vez al mes, un análisis un poquito más así en profundo de un activo para repasar conceptos. Y si queréis, dejadme, yo lo diré, los viernes que haga este tipo de vídeo, lo diré. Hoy tocará vídeo de esto, pues dejarme en comentarios o aquí, o cuando sea. Pues oye, mira, analiza también un poquito las manipulaciones, analiza no sé qué, pues temas concretos, yo lo añado y yo encantada. Pues nada más. Espero que os haya gustado. Si es así, darle un like y suscribiros al canal. Y nada, que paséis un buen fin de semana y nos vemos el lunes con los vídeos diarios. Que vaya muy bien. Gracias por estar ahí. Buen fin de semana. Hasta el lunes.